Dicen que la naturaleza lo ha visto todo, que cada forma de vida tiene un propósito, un ciclo, un destino. Pero, ¿y si algunas criaturas simplemente decidieran no obedecer las reglas? Hoy vas a ver 9 seres reales que parecen salidos de una fantasía biológica, criaturas que no deberían existir. Y sin embargo, están aquí, silenciosas, imposibles, esperando ser descubiertas. Quédate hasta el final, porque la última criatura no es un mito, es una mentira que resultó ser cierta. Vamos a empezar con un ser que desafía el tiempo y que guarda un poder que la ciencia aún no ha logrado descifrar. Criatura número 1. El renacuajo que desafió el tiempo. Parece un renacuajo gigante, con branquias al aire como ramas coralinas y una expresión casi infantil. Pero no te dejes engañar por su apariencia, porque este ser simplemente se niega a crecer. El ajolote, también llamado el monstruo del agua, vive en los canales de Xochimilco, en México, y aunque parezca una criatura en desarrollo, lo cierto es que jamás llega a su forma adulta. Nace en estado larvario y permanece así toda su vida. No envejece como los demás, no sufre metamorfosis, y lo más sorprendente, puede regenerar su corazón, su cerebro y extremidades completas. Los antiguos mexicas no lo veían como un simple animal, lo llamaban Axolotl, la encarnación del dios Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Según la leyenda, Xolotl se negó a ser sacrificado y se arrojó al agua, transformándose en esta criatura, una que se esconde en el lodo, rehuye del cambio y permanece intacta, como si el ajolote fuera algo más que un ser biológico, como si dentro de él viviera una memoria de algo que se resiste a morir. Los científicos han intentado forzarlo a cambiar, a crecer, a transformarse, pero el ajolote se resiste. Se queda en su forma joven, como si el tiempo no tuviera poder sobre él, un símbolo de la inmortalidad que no evoluciona, una criatura que se niega a avanzar, pero tampoco desaparece. Hoy, su especie está en peligro crítico de extinción, y aún así, su legado sobrevive en laboratorios de todo el mundo, donde se estudia para descubrir los secretos de la regeneración humana. Porque quizá, dentro de este pequeño ser, se esconde una pista sobre nuestra propia capacidad de sanar o de quedarnos atrapados en lo que fuimos, sin llegar a lo que podríamos ser. Y si la evolución no fuera una escalera, sino un círculo que se repite. ¿Y si algunos eligieran no avanzar, porque ya eran perfectos desde el inicio? A veces, lo más desconcertante no es lo que vuela, nada o corre, sino aquello que no debería moverse, y sin embargo, camina. Criatura número 2. El pez que camina como un humano. En las profundidades del océano, donde la luz apenas llega y el tiempo parece congelado, existe un ser que parece ensamblado por error, un animal que no encaja en ninguna categoría. Se mueve torpemente sobre el lecho marino, no con aletas, sino con lo que parecen ser manos. El pez rosado con manos, Brachyonychtis hirsutus, es una especie extremadamente rara, que solo habita en la costa sur de Tasmania, Australia. Allí, en un ecosistema frágil y aislado, este pez ha evolucionado de forma tan inusual que parece una parodia de sí mismo. Sus aletas pectorales no sirven para nadar. En lugar de eso, las utiliza como patas. Se apoya en ellas para caminar lentamente sobre la arena, como si el océano no fuera su hogar natural. Mide apenas 10 centímetros. Tiene cuerpo de pez, movimientos de anfibio y comportamiento de criatura terrestre. Un híbrido imposible, que nunca terminó de definirse. Su piel está cubierta por una fina capa de espinas dérmicas y aunque posee vejiga natatoria, raramente la usa. Prefiere el fondo, el suelo,
lo que no se mueve. Para los biólogos, este pez es un ejemplo extremo de adaptación invertida, una criatura marina que, en lugar de nadar mejor, desarrolló habilidades para desplazarse fuera de su medio tradicional. Pero, fuera del laboratorio, su existencia despierta otra pregunta. ¿Qué hace que un pez renuncie al agua? Algunos creen que es un fósil viviente, otros lo ven como una especie en extinción, atrapada en un callejón evolutivo. Pero lo cierto es que, a día de hoy, se han documentado menos de 40 ejemplares vivos. Quizá este pez camina no porque lo necesite, sino porque ya no pertenece a ningún mundo. Y si hay criaturas que no evolucionan para sobrevivir, sino para recordarnos que el hábitat, a veces, también puede rechazar a su huésped. Criatura número 3. El tiburón que olvidó evolucionar. En las profundidades del océano, donde la luz jamás toca el fondo, hay criaturas que parecen no haber escuchado que el mundo cambió. Allí, entre corrientes frías y presión aplastante, un ser se desliza como si aún viviera en otra era, un vestigio con mandíbulas de pesadilla y un rostro que no pertenece a este tiempo. El tiburón duende, Mitsukurina houstoni, habita en zonas abisales de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, a profundidades que suelen superar los 1200 metros. Es tan raro de ver que los humanos lo han apodado el fantasma del abismo. Su hocico alargado está cubierto de sensores electroreceptores capaces de detectar el campo eléctrico de otros seres vivos. Pero lo más aterrador ocurre cuando ataca. Sus mandíbulas internas se proyectan hacia adelante en una fracción de segundo, como una trampa mecánica que sale disparada desde su cráneo. No se parece a ningún otro tiburón, ni en forma, ni en movimiento, ni en expresión, y no debería estar aquí. Los fósiles más antiguos de esta especie datan de hace más de 125 millones de años, lo que lo convierte en un fósil viviente. Una criatura que ha permanecido casi inalterada desde la era de los dinosaurios. ¿Cómo ha sobrevivido tanto tiempo sin cambiar? ¿Qué equilibrio extraño mantiene viva a una especie tan primitiva en un océano que ha visto extinciones masivas? Los científicos aún no tienen una respuesta completa, pero saben que el tiburón duende no necesita la superficie, que su forma aterradora no es un error, sino una adaptación perfecta al silencio del abismo. Su carne es blanda, su piel flácida, su metabolismo lento, pero nada de eso lo ha detenido, como si la evolución lo hubiera olvidado, o tal vez lo hubiera protegido. Quizá este tiburón no es un monstruo atrapado en el tiempo, sino un recordatorio de que hay formas de vida que nunca desaparecen, solo se ocultan donde nadie quiere mirar. Y si estás viendo esto, es porque hay algo en ti que también siente que el mundo es más raro de lo que parece. Suscríbete, porque aún quedan criaturas que no solo desafían la lógica, sino todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Criatura número 4. El pez que se maquilló para sobrevivir. No todo lo extraño es aterrador. A veces lo que desconcierta es lo ridículo, como si la naturaleza por un instante hubiera decidido reírse de sí misma. En las aguas volcánicas que rodean las Islas Galápagos vive una criatura que parece sacada de una caricatura biológica. Un pez que no nada bien, no caza bien, pero lleva los labios más rojos del océano. El pez murciélago de labios rojos, Ococephalus darwini, habita en fondos marinos poco profundos, cerca de las Islas Galápagos y la costa del Pacífico de Perú. Mide apenas 40 centímetros, pero lo que más llama la atención no es su tamaño, sino la intensidad escarlata de su boca. Sus labios parecen maquillados, brillan como si llevara cosméticos. Pero esta coloración no es decorativa, cumple funciones de atracción sexual
y posiblemente de camuflaje, aunque sinceramente aún no hay consenso científico sobre su propósito exacto. Lo que sí se sabe es que este pez ha renunciado casi por completo a nadar. Sus aletas pectorales se han transformado en extremidades que usa para caminar torpemente sobre el lecho marino, como si fuera más un caminante submarino que un nadador. Tiene un órgano especial en su cabeza, una estructura parecida a un señuelo, que usa para atraer presas como un anzuelo vivo, pero su cuerpo aplastado, su postura rígida y su boca brillante le dan un aspecto casi cómico, como una parodia marina. Muchos lo han llamado el pez que se disfraza para una cita que nunca llega. Pero detrás del chiste evolutivo hay otra lectura. ¿Por qué una especie desarrollaría un rasgo tan extravagante si no es para ser vista? Quizá esta criatura es un error, o quizá es un espejo, uno que nos recuerda que hasta lo absurdo puede ser un diseño intencional, porque en un mundo que valora la eficiencia, hay quienes sobreviven siendo simplemente memorables. Criatura número 5. El unicornio que siempre fue real. Durante siglos, los marineros hablaban de una bestia mágica que habitaba las aguas del norte, un ser con un cuerno largo y retorcido que podía atravesar barcos o sanar enfermedades. Los científicos decían que era una fantasía, pero la realidad no solo lo confirmó, la superó. El narval, Monodon monoceros, vive en los océanos helados del Ártico, especialmente alrededor de Groenlandia, Canadá y Rusia. Perteneciente a la familia de las ballenas dentadas, este cetáceo es famoso por lo que muchos creen que es un cuerno mágico, pero lo que sobresale de su cabeza no es un cuerno, es un diente, un colmillo que puede alcanzar los 3 metros de longitud, una espiral perfecta de marfil sensorial con más de 10 millones de terminaciones nerviosas expuestas directamente al entorno marino. El narval no lo usa para atacar, lo utiliza como una antena viviente capaz de detectar cambios en la salinidad, presión y temperatura del agua. Una herramienta biológica tan avanzada que sigue desconcertando a los biólogos. Pero la historia de este ser no comienza en los laboratorios, comienza en la Edad Media. Durante siglos, los colmillos de narval se vendían como cuernos de unicornio en mercados de Europa. Eran tan valorados que la reina Isabel I de Inglaterra pagó el equivalente a una fortuna por uno de ellos, convencida de que tenía poderes mágicos. Se creía que podían neutralizar venenos, curar enfermedades y proteger del mal. Y mientras tanto, en los hielos eternos del norte, los narvales seguían flotando bajo la superficie, invisibles para el mundo que los mitificaba. Hoy, el narval es una especie vigilada, amenazada por el deshielo, el tráfico marítimo y el cambio climático. Pero su presencia sigue cargada de simbolismo. Un ser real que durante siglos fue considerado un mito. Una criatura que no necesita esconderse para parecer imposible. Quizá el verdadero poder de un unicornio nunca fue su magia, sino el hecho de que siempre estuvo allí y nadie lo quiso ver. Y si creías que ya nada podía sorprenderte, espera a ver una criatura que no te va a asustar con colmillos, sino con una danza. Criatura número 6. La araña que baila su vida. Cuando pensamos en una araña, imaginamos algo oscuro, sigiloso, tal vez temible. Pero en los rincones más brillantes del continente australiano, existe una especie que desafía todo lo que creemos saber sobre estos seres. No teje trampas silenciosas, no se esconde entre sombras. Esta baila. La araña pavo real, Maratus volans, habita exclusivamente en regiones secas y soleadas del sur de Australia, especialmente en Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia Occidental.
Pertenece a la familia Salticidae, las arañas saltarinas, pero su comportamiento es único en el reino animal. El macho despliega un abanico de colores iridiscentes sobre su abdomen, como si llevara una cola de ave tropical. Y cuando detecta una hembra, inicia una danza ritual compleja. Levanta las patas delanteras, vibra el cuerpo, gira en círculos y emite señales visuales y mecánicas a través del suelo. Se comunica con patrones visuales y señales vibratorias tan específicos que los científicos lo comparan con un lenguaje coreografiado. No es azar, es arte. Pero hay una paradoja. Esta coreografía es su única oportunidad. Si la hembra no está interesada, no solo lo ignora, puede matarlo. Es un acto de belleza que se juega la vida. Un intento desesperado por conectar. Una danza de color que se arriesga a terminar en muerte. Para muchos, esta araña parece más una creación digital que un ser natural. Sus colores azul eléctrico, naranja quemado y verde metálico recuerdan a gráficos artificiales o arte generado por computadora, y sin embargo, ahí está, saltando entre la maleza, bailando para sobrevivir. La ciencia aún estudia su evolución. ¿Por qué una criatura tan pequeña desarrolló un sistema de seducción tan complejo, cuando bastaba con acechar como las demás? ¿Y si esta complejidad no fue para sobrevivir, sino para ser observada? Como si la naturaleza hubiera creado arte en vez de estrategia. Quizá la respuesta no está en la biología, sino en el instinto de mostrar belleza, incluso en los cuerpos más inesperados. Y si esta araña no baila solo para reproducirse, sino para recordarnos que incluso lo más temido puede ser una obra de arte. Criatura número 7. El dragón que guarda veneno en su belleza. En la superficie del océano, donde el sol toca apenas la espuma, flota una criatura tan hermosa que muchos creen que es irreal. Su cuerpo parece una joya marina, azul metálico, bordes plateados, forma ondulante. Pero esa belleza es solo un disfraz. Debajo se esconde algo letal. El dragón azul, Glaucus atlanticus, es un molusco marino que flota boca abajo sobre la superficie del agua, gracias a una pequeña burbuja de aire que almacena en su estómago. Se encuentra principalmente en las aguas cálidas del Atlántico, Pacífico e Índico, especialmente cerca de Australia, Sudáfrica y México. Mide solo unos 3 a 5 centímetros, pero se alimenta de criaturas mucho más grandes y peligrosas. Su presa favorita es la carabela portuguesa, una especie de medusa altamente venenosa. Y aquí ocurre lo imposible. El dragón azul no solo sobrevive al veneno, lo almacena en su propio cuerpo. Conserva las células urticantes más potentes y las concentra en sus extremidades, transformándose en una criatura más tóxica que su presa. Es hermoso, pero su toque puede provocar quemaduras, irritación severa e incluso reacciones neurológicas. Una joya viva, cargada de veneno. Los biólogos aún estudian su resistencia. ¿Cómo puede un ser tan frágil contener tanto poder? ¿Y por qué evoluciona para ser visto cuando la mayoría se esconde? Tal vez no es un error, tal vez es una advertencia. En la naturaleza, el color suele ser un grito. Y en este caso, ese azul eléctrico no busca admiración, sino respeto, porque lo más peligroso no siempre se oculta en la oscuridad. A veces flota a la vista de todos bajo una forma hermosa, serena y absolutamente mortal. Criatura número 8. El kraken que salió del mito. Durante siglos, los marineros contaban historias de un monstruo que emergía del fondo del océano. Tenía tentáculos enormes, ojos como faroles, y podía hundir barcos enteros. La ciencia lo llamó exageración, pero el mar, como siempre, tenía su propia versión de la verdad.
El calamar gigante, Architeuthis dux, habita a más de 900 metros de profundidad en las aguas abisales del Atlántico Norte, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Hasta hace poco, nadie había visto uno vivo. Los pocos restos encontrados eran cadáveres arrastrados por la marea, fragmentos de un mito. Pero en 2006, una cámara remota lo captó por primera vez. Y en 2012, las imágenes lo confirmaron. La criatura era real y más grande de lo que se temía. El calamar gigante puede medir hasta 13 metros, tiene ojos del tamaño de una pelota de básquet y 2 tentáculos principales con ganchos giratorios que utiliza para atrapar presas en la oscuridad total. Sus movimientos no son torpes, son sigilosos, calculados. No tiene esqueleto, no tiene rastros, no deja huellas, pero una vez que aparece, es demasiado tarde para escapar. Los científicos aún no comprenden completamente su ciclo de vida. No saben cuántos existen, ni dónde nacen, ni por qué casi nunca suben a la superficie. Quizá el Kraken no era una leyenda, quizá fue una advertencia que nadie quiso tomar en serio. Porque si algo así puede esconderse en los abismos, ¿qué otras verdades han estado nadando bajo nuestros pies mientras nosotros miramos al cielo buscando respuestas? Si el calamar gigante nos obligó a aceptar que el mito del Kraken siempre fue real, la siguiente criatura plantea un dilema más sutil, pero igual de perturbador, porque no todos los monstruos vienen del fondo del océano. Algunos nacen en la superficie, pequeños, deformes, descartados, y a veces lo que llamamos leyenda no es más que un intento de disfrazar algo tan extraño que preferimos no verlo como real. Criatura número 9. El conejo que se convirtió en leyenda por error. En las llanuras áridas del suroeste estadounidense, viajeros juraban haber visto un conejo con cuernos, pequeño, nervioso y con astas como las de un ciervo. Muchos se rieron, otros comenzaron a buscarlo, y así nació uno de los híbridos más desconcertantes entre ciencia y mito. El yacalope fue considerado una leyenda, una broma de taxidermistas, una invención para turistas crédulos. Pero lo que pocos saben es que esa criatura, o al menos su apariencia, tiene un fundamento real. Algunos conejos silvestres en Norteamérica padecen un virus, el papilomavirus del conejo del desierto, CRPV. Esta infección provoca el crecimiento de tumores queratinosos endurecidos, que sobresalen de la cabeza como si fueran cuernos. No son decorativos, son reales, proyecciones óseas retorcidas, formadas por células que se niegan a obedecer, y así, del campo a la leyenda, del virus al mito, el yacalope cruzó la línea que separa la deformidad biológica de la criatura imposible. ¿Y si muchas de nuestras leyendas no fueran del todo mentira? ¿Y si el miedo, la exageración y la ignorancia solo estuvieran cubriendo una verdad que no sabíamos nombrar? Quizá lo perturbador del yacalope no es su existencia, sino el hecho de que algo tan grotesco pudo dar origen a algo tan creído. Un animal real, un mito falso, una frontera borrosa entre la naturaleza y nuestra necesidad de explicarla con fantasmas. Y si incluso un mito como el yacalope tiene raíces reales, entonces tal vez lo imposible nunca fue tan imposible. Estas criaturas existen, aunque no encajen, aunque contradigan lo que aprendimos como normal, aunque parezcan diseñadas por algo que no sigue las reglas. Algunas detienen el tiempo, otras caminan donde la evolución no planeó caminos, y unas pocas parecen recuerdos que la biología quiso olvidar. Pero lo más desconcertante no es que estén vivas, es que las vimos y no entendimos lo que estábamos viendo. Quizá lo imposible nunca fue lo raro, sino lo evidente,
que aprendimos a ignorar. Porque mientras más observamos, más grietas aparecen en lo que jurábamos comprender. Así que si alguna vez te dijeron que ya todo estaba descubierto, no les creas. Míralo otra vez. Esto es Hechos X, donde los hechos que nadie puede explicar siguen ocurriendo. Suscríbete y prepárate para ver el otro lado de la realidad.